Nos toca entonces el gusto de escuchar a Magdalena Sierra. Ella es jefa de gabinete de la Municipalidad de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires y nos va a presentar sobre la experiencia de Villa Tranquila. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Especialmente quiero agradecer al ministro Santiago, mi querido compañero Santiago Maggiotti, por invitarnos a compartir nuestra experiencia, y a todos los compañeros y compañeras del ministerio, porque la verdad que trabajamos codo a codo. Quiero también saludar especialmente a mis compañeras y compañeros del municipio que están acá, porque esta gran experiencia de Villa Tranquila es un trabajo colectivo, es un trabajo que iniciamos hace 20, pero el sueño de urbanizar junto con mi compañero Jorge Ferraresi lo iniciamos desde que nos conocimos hace 30 años y un poquito más. Así que antes de empezar a charlar un poco sobre la urbanización y la experiencia en Villa Tranquila, yo les quiero mostrar a dónde está Villa Tranquila. Yo soy del municipio de Avellaneda, es un municipio pegadito al riachuelo, pegadito a Cava, y mi municipio tiene 54 kilómetros cuadrados, somos más o menos 400.000, y yo me sumé a este equipo que sigue hoy conduciendo mi compañero Jorge, y me sumé allá por el año 93. Y quiero un poco poner este marco porque nosotros en Avellaneda, Jorge era secretario de Obras Públicas y tuvimos que pasar todos los 90 con mi compañero acá presente, Guillermo Pese, que la verdad que fueron épocas duras, Guille. Trabajamos un montón donde había un concepto, ¿sí?, que en el conurbano nos decían allá desde el gobierno nacional y provincial que viviendas en el conurbano no, porque había que hacer vivienda social, ¿sí?, al interior. Nosotros, imagínense que estamos pegaditos, primer cordón, y la verdad que quiero resumirlo, ¿no?, esta complejidad. Yo creo, Guille, o por ahí estaba el negrito López Arrojo, el arquitecto López Arrojo, que yo creo que hicimos en 10 años 150 casas, nada más. Casas donde eran a duras penas, 42 metros cuadrados, sean 2 o sean 8, donde el crecimiento que se planteaba de esas viviendas era un chino. Las familias no tenían posibilidad de crecimiento en esas viviendas, pero nosotros teníamos, Jorge Ferraresi y su equipo, teníamos la firme convicción que sí debíamos urbanizar, que era muy complejo. El primer cordón, ¿sí?, estamos pegaditos, no tenemos tierra vacante, se tenía que generar. Y la verdad que Villa Tranquila es el resultado de decisión política, es el resultado de obstinación, ¿sí?, a la igualdad de oportunidades, a considerar una vivienda como un derecho. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a ir a Villa Tranquila. Villa Tranquila comenzó
como comenzaron muchísimos de nuestros sueños, fue cuando el expresidente Néstor Kirchner asumió y cambió todo este paradigma, ¿no? Porque empezamos que ya estábamos medio descreídos que desde el Estado se podía generar esta justicia, ¿sí? Y empezamos a trabajar en procesos de urbanización y bueno, con Villa Tranquila, que es una de nuestros asentamientos, y digo así porque me cuesta, porque hoy por hoy es un barrio, y lo dicen los vecinos, pero fue complejo y por supuesto que siempre se arranca de algún lado, y aquí arrancó con algo muy triste, que fue el proceso de desindustrialización de Argentina, y la empresa Unilever, que era la primera empresa, la primera de Unilever en Argentina, a los 2000 ya empezó en los 2000 a cerrar fábricas, hasta que en el 2005 cierra sus puertas en Avellaneda. Una fábrica que había inaugurado en el 1928 y donde se había organizado un barrio a sus alrededores, y como se organizaban siempre, ¿no? Con esta cuestión del ascenso social que después el peronismo fundó, y la expectativa de ese barrio y de esas familias era mejorar, encontrar su terreno, hacer su casa propia. La verdad que las políticas que hoy por hoy, ¿sí?, los que nos acusan a nosotros que hace 70 años que gobernamos, y la verdad que no, porque Villa Tranquila, nosotros cuando ya el 2003 empezamos a soñar con su urbanización, ya eran familias vencidas, familias que si no hubiera sido por un Estado presente, no hubieran podido, ¿sí?, tener su sueño y su derecho. Bueno, esto es un poco los datos de lo que teníamos al 2004, ¿no? 37 hectáreas más o menos, con estos datos poblacionales. Se hizo un censo y la verdad que las familias que vivían en Tranquila, casi todas estaban empleadas en Lever o estaban empleadas en otras fábricas cercanas, y el proceso, ya les digo, de los 90 hizo que el 80% de esos hogares estaban por debajo de las necesidades básicas. Ahí seguimos. Por eso, como todo, y en Avellaneda, el equipo de los arquitectos y arquitectas, desde los 90, por más dificultades, habíamos desarrollado un plan estratégico para la ciudad, importantísima, y eso nos ayudó a pensar no solo en Villa Tranquila, sino en pensarla integrada a la ciudad como corresponde. Teníamos grandes problemas. El primero de todos era que se inundaba. Había sectores que estaban a menos de 3 metros de la cota de inundación, y había que hacer obras realmente importantes, pero por sobre todas las cosas teníamos que lograr que los vecinos y las vecinas nos creyeran que llegábamos para quedarnos, porque esto es lo importante, porque cuando uno habla de Estado presente
pero el estado presente es una vez cada tanto, y es difícil, es difícil. Las urbanizaciones de este tipo, y esto nos lo marcó siempre Jorge, que era para quedarnos, y estos grandes desafíos que no había plazas, no había calles. La única calle era la principal, Esteves, donde no teníamos cloaca, no teníamos agua, no teníamos luz, y los vecinos descreídos. Entonces, bueno, fue un desafío bastante importante, y también algo teníamos claro, que no queríamos vivienda en altura, porque las últimas experiencias en viviendas sociales en Avellaneda habían sido viviendas en la altura. Los que son de allá conocerán el barrio Nicolás Avellaneda, Corina, y otros tantos, donde la verdad que la complejización social es enorme, porque la verdad que no tenés arraigo. No lo tenés. Entonces, más que enseñar a vivir, es ir, instalarse y empezar a charlar con los vecinos y vecinas de cómo quieren vivir. Creo que esto fue lo más importante, y para desarrollarlo se creó dentro de la Secretaría de Obras Públicas 2 equipos que iban a trabajar en concordancia y consonancia. Un equipo técnico y un equipo social. Interdisciplinario porque la complejidad de la urbanización así lo requería. Necesitábamos hacer obras importantísimas, pero por sobre todas las cosas, verificar y hacer que de ese espacio se empezara a hacer ciudad. Y era muy complejo porque es muy grande Villa Tranquila, y teníamos sectores donde no se hablaban, donde no se podía ir de una cuadra a la otra, porque los vecinos no querían ni siquiera hablarse. Entonces, imagínense, en cualquier proceso de esponjamiento, todo lo que previo había que trabajar socialmente para que un vecino que no se quería con el otro lograran decidir vivir juntos, porque uno cuando urbaniza tiene que fijarse hasta esas cosas. Nosotros, desde el primer día con Jorge, sabíamos que teníamos que tener cupos para personas con discapacidad, cupos para personas mayores, que ya las dábamos en comodato. Pero trabajar por sobre todas las cosas con los vecinos y las vecinas. Ahí vamos. Yo les quiero mostrar cómo es al 2005, cómo era y cómo es hoy por hoy Villa Tranquila. Y siempre la verdad que se empieza por algún lado, ¿no? Y como les contaba, se empezó por el predio de Unilever, donde el que está en verde, y sobre este costado estaba libre. Entonces ahí íbamos a empezar el esponjamiento. Y sabíamos que no era solo poner ladrillo sobre ladrillo, ¿sí? Era estar. Y seguir estando y seguir. Y por eso yo quiero mostrarles también estos números. Entre el 2006 y 2015 logramos hacer 498 viviendas, ¿sí? En la segunda etapa, que ya varios anteriores
has marcado, miren, solo 8. Pero ¿saben lo que pasó ahí entre el 2015 y 2019? No nos fuimos de Villa Tranquila, no nos fuimos. Y sabíamos que no nos teníamos que ir, no solo por los vecinos, porque nuestro compromiso es con ellos, sino también porque sabíamos que obra que abandonábamos no la íbamos a poder recuperar, porque era el sálvese quien pueda. Y así llegamos al 2019, donde la verdad que es fabuloso sentir que 179 viviendas ya las pudimos entregar y estamos en 485 en ejecución. Eso, bueno, hay una cabeza pensando que es la del compañero Jorge, que ha hecho esto posible. Así que bueno, vamos rápidamente a mostrarles cómo empezamos. Y yo con esto quiero también hacer hincapié en esto, ¿sí? Porque esto no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido programas, ¿sí?, del Estado Nacional como Promeva, y allá las veo y las quiero, Patricia Palenque. Las quiero un montón porque la verdad que trabajamos mucho. Nosotros, si no hubiera sido por Promeva y por esta necesidad que nos imponían de, no, se hacen mesas de trabajo. Y ahí un poco que nos peleábamos al principio, porque nosotros decíamos, nosotros formamos parte, y me decían, no, las organizaciones sociales del barrio y con Marce también, trabajábamos hasta que la verdad que nos entendíamos y vimos que pensábamos lo mismo. Y nuestro deseo era igual. Hicimos redes troncales de agua, de cloaca, para las viviendas, pero también para esos cientos de pasillos que nos quedaban, porque cuando se mudaban 50, quedaban 500 mirando esas viviendas. Y nosotros, mientras tanto, teníamos que trabajar con todo el barrio. Todo el barrio se tenía que sentir parte. Gracias, Promeva. Gracias, Promeva, porque los vecinos hoy se siguen acordando cuando por primera vez ellos fueron protagonistas y les iban a contar en los encuentros a otros vecinos de otros barrios cuál había sido su experiencia. Y eso nos ayudó a ver, primero, qué infraestructura se precisaba, porque teníamos contacto con los vecinos y surgió el jardín de infantes, el maternal, el club. Terminamos al 2015 con polideportivo dentro de Tranquila, con plazas, con los vecinos diciendo, somos un barrio. Y eso fue lo que nos ayudó entre el 2016 y 2019 a conservar los terrenos para que no los ocupen, porque acuérdense que al 2018 era sálvese quien pueda. Y nosotros pudimos, por la presencia del Estado presente siempre, conservar esta llama en los vecinos, creyéndonos. Y así llegamos al 2019, donde, esperen que me olvidé de pasar, estas son imágenes de, en esos momentos de todas las obras que hicimos con Promeva, así como fuimos avanzando. Ustedes lo leen, no voy a andar contándoselos. Otros sectores, porque sectorcito que teníamos libre, hacíamos 3 casas, ¿o no?
hacíamos 5. Si hacíamos 20, Gardel. El tema era no parar. Y muchas veces nos surgían así como contradicciones de decir, bueno, ¿de cuánto hacemos la calle? ¿De qué ancho? Y no, pero bueno, tiene que pasar un coche y otro que estacione. Bueno, pero a más calle, menos casas. Eso es urbanizar el conurbano. Y eso es poder hacerlo en conjunto con los vecinos. Bueno, como les contaba, ahí vamos. Este que está acá, ese grandote, ese es un club, el Club Esperanza, que fue uno de los primeros que financió Promeva, donde me acuerdo que al año, no sé, 2006, un poquito más, los vecinos vinieron, porque los pibes tenían un equipo, un club, pero sin espacio, sin lugar. Entonces, bueno, hoy por hoy es uno de los clubes que tenemos hermoso en Villa Tranquila, porque urbanizar es eso, es el derecho a la ciudad y es el derecho al esparcimiento, es el derecho al deporte, para todos y para todas, es el derecho a la cultura, a poder salir y que no se te embarren los zapatos, es poder ir a la escuela. Eso es urbanización y a eso nos dedicamos y queremos seguir dedicándonos. Así que el 19 vamos más. Bueno, esto era un poco lo que les contaba, que igualmente con Promeva pudimos seguir trabajando en este periodo entre el 2016 y 19, se construyeron para todo el sector que habíamos hecho las viviendas, las redes de gas y pavimentos. Y acá nos quedamos, perdón por lo extenso, pero estas son cosas importantes y que también un poco Villa Tranquila tiene que ver con lo que pasó después a nivel nación, ¿sí? Porque el ingeniero Ferraresi, al 2015, ¿sí?, había acordado con otra empresa grande poder tener ese predio para poder seguir urbanizando, porque ya nos habíamos ralentizado, porque cuando sacábamos, construíamos 10 familias, después ya construíamos 10 casas, después ya, digamos, cada vez nos quedaba menos terreno. Ya teníamos el proyecto, ya teníamos todo, y vino Macri, ¿sí? Todo paralizado. Pudimos sostenerlo en estos 4 años, pero yo quiero, digamos, poner Alianza, porque realmente Alianza fue un poco, digamos, la experiencia que tuvimos en Avellaneda y en tantos lados de las 55.000 viviendas paralizadas, ¿sí?, y que dio origen al reconstruir. Entonces, bueno, aquí vamos con la segunda, ya la tercera etapa, donde también seguimos, paralelamente a la construcción de viviendas, se sigue haciendo ciudad, se siguen haciendo clubes, instituciones, donde, mire lo que es, fabuloso. Perdónenme, pero bueno, tengo emoción. Y esto se pudo hacer justamente por eso, porque cuando hay gobiernos que quieren a la gente, estas cosas se pueden hacer, y aquí yo quiero, vamos a apurarnos un poco porque el compañero me está diciendo que me faltan nada. Otro día les cuento
más despacio. Fíjense esto, donde después seguimos con aperturas de calle, porque la urbanización en el conurbano no es solo hacer casa nueva, ¿sí? A partir de lograr abrir una calle, ya generás ciudad, ya generás no tener que desarraigar a alguien, y eso es también en la etapa que estamos transitando, porque esa es la complejidad que tiene Villa Tranquila. Pero yo esto quiero también decirles, nosotros a partir de la llegada de Jorge al ministerio, pudimos cambiar esos 40 y pico de metros cuadrados y era inamovible a tener viviendas de 64 metros y que creo que eso es un derecho y la verdad que yo me siento orgullosa de pertenecer a este estado. Esas eran las viviendas de antes, estas son las de ahora. Donde en Avellaneda todas las plazas son iguales. Estemos en Avellaneda Centro, en Villa Tranquila, en Villa Azul o en Domínico. Son todas iguales, con todo el equipamiento necesario para convertirnos en lo que somos, una ciudad cuidadora, porque nosotros nos cuidamos entre nosotros y son importantísimas las instituciones, porque hacemos red, que eso es lo más importante. Y otra cosa que también les quería destacar, esta última etapa a partir de la finalización de la pandemia, nosotros las viviendas se construyen y no solo pensando en que venga tal empresa constructora o tal otra. Tenemos escuela de formación de oficio en las obras. Tenemos el orgullo de tener más de 150 mujeres albañilas que nos costó formar, pero tenemos un orgullo enorme y también tiene que ver con el arraigo. Estas son el nuevo jardín, el club que les contaba, el poli. Esto es un nuevo polideportivo. Pileta climatizada va a tener para nuestros pibes y nuestras pibas, ¿sí? Porque esa es también la forma de quitar desigualdades sociales, ¿sí? Todos tenemos derecho a la misma ciudad. Cuidados. Estos son los clubes. Y también, por supuesto, la regularización dominial, porque todos queremos tener la escritura de nuestra casa. Nosotros sacamos el DUAD, que es un documento que era municipal en estos años terribles, que ni siquiera trabajó la Escribanía General de Gobierno. Entonces, les dábamos un documento para que pudieran hacer sus trámites de su casa. Algo, la luz, algo. Por supuesto que a partir del gobernador Axel esta situación se mejoró infinitamente y hoy por hoy estamos entregando escrituras de casas hace pocos años entregadas, donde antes era esperar 50 años para tener tu escritura. Bueno, y con esta foto final termino, donde nosotros antes mirábamos a Cava y ahora ellos nos miran a nosotros. Muchísimas gracias.